audiencia. El día de hoy contamos con la presencia del abogado Winston Alarcón, director del Partido Comunista de la provincia del Guayas. Del Ecuador. Del Ecuador, perdón. Entonces, tenemos el tema principal, que esto hoy nos preocupa, es la segunda vuelta electoral. ¿Cómo la ven ustedes, la segunda vuelta electoral que se lleva a cabo ya el Día del Maestro, el 13 de abril, que se va a llevar a cabo día domingo? ¿Cómo están las cosas? Yo tengo entendido que hay varias alianzas de algunos sectores y ha habido reuniones y van a seguir habiendo reuniones de algunos sectores que están participando, apoyando la candidatura de la señora Luisa. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. En realidad, pues, siempre nuestro partido está reconocido de la UNP por sus características propias de llevar adelante una comunicación al pueblo ecuatoriano de carácter racional, de carácter democrático y siempre con los principios del pueblo ecuatoriano, de buscar la soberanía, de buscar la democracia y buscar una salida a esta difícil situación por la que se encuentra nuestro país, especialmente pues en lo que se refiere a la parte social, donde no hay trabajo, donde no hay condiciones favorables para el trabajo, donde tenemos una situación crítica con respecto a la delincuencia. Inseguridad total. Una inseguridad total, acaban de mencionar alrededor de 4.000 fallecidos, asesinados, entre ellos niños, mujeres y niños. Entre enero y febrero. Entre enero y febrero, cosa que realmente sorprende a todo el mundo, porque estamos entre los primeros países, quizá el primer país de asesinatos procurados por la delincuencia nacional como la delincuencia internacional. Esto tiene que ver mucho, por supuesto, en lo que se refiere al proceso electoral, porque el pueblo tiene que escoger, en realidad, qué poder político, desde el punto de vista del poder ejecutivo, puede lograr vencer a las mafias que se han introducido en nuestro país. Se han introducido tanto por la organización internacional, como son los italianos, como lo acaba de mostrar ayer el mismo embajador de Italia, los países como el mismo Francia, el mismo Albania y todos los países europeos que tienen una correspondencia con las organizaciones criminales, las organizaciones narcotraficantes que están metiéndose en Latinoamérica y han buscado precisamente a Ecuador como uno de los países más débiles en defensa de su soberanía, en defensa de su pueblo. Hemos tenido 3 gobiernos hasta este momento de la derecha ecuatoriana, neoliberal, que han establecido un sistema económico y social, político y militar, porque no podemos olvidar que el mismo embajador de los Estados Unidos llamó narcotraficantes a los generales narcotraficantes que tenemos en nuestro país, o narcogenerales, como los denominó el mismo embajador de los Estados Unidos. Es decir, todos están involucrados en el asunto del narcotráfico y en esta razón el pueblo ecuatoriano tiene que saber escoger en esta segunda vuelta que se ha dado, gracias a los fraudes también que se han cometido dentro de cada una de las provincias de que estamos hablando en nuestro país. Vean que las diferencias siempre es muy poca entre Daniel Noboa y Luisa González, ¿no? Es una diferencia mínima, pero esa diferencia pudo ser mucho más grande cuando se descubra y se va a descubrir quienes elaboraron un fraude electoral donde pudieron hacerlo. Al día de ayer tuve una información acerca de especialistas técnicos administrativos y como es esto de la tecnicidad, ¿no? De que el fraude se ha llevado a cabo con más de $1 millón, de $1 millón de votos, $1 millón de votos, ¿no? Y que eso le están proporcionando ya a las personas que tienen que ver con esta situación. Entonces, esperemos que no ocurra eso, pero para que no ocurra es necesario que la votación sea mayoritaria, que sea suficiente como para poder decir no pueden hacer el fraude electoral. Ahora, una cuestión importante, tengo entendido que algunos sectores, ustedes formaron el grupo denominado PAN. Exactamente. ¿Cómo está esta organización? ¿Quiénes forman parte? Todo eso.
Precisamente el día martes de esta semana tuvo lugar el encuentro nacional que tiene el PAN con el movimiento Resistencia Socialista, el movimiento Alfaro Uribe Carajo, ABC, el movimiento FIN y por supuesto el Partido Comunista. Y decidieron expresamente presentar su favoritismo a favor de la compañera Luisa González, presentándole una programación y unos puntos fundamentales para poder avanzar en lo que se refiere a la contribución que hacen las fuerzas democráticas en la posibilidad de ganar las elecciones con Luisa González. ¿Cómo ven ustedes la participación de ISA en estas elecciones? Porque él dice que ellos están dispuestos a apoyar a quienes respalden el programa que ellos tienen. Precisamente estuvimos hablando sobre eso a él porque en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de tener una conversación con Leonidas Issa. Precisamente él ha estado presente en nuestras reuniones que hacemos los martes de cada semana y él ha expresado su voluntad de ir por unas fuerzas democráticas para lograr avanzar en un proceso democrático, un proceso progresista, un proceso revolucionario en nuestro país. Y para ello, ellos tienen un programa político, por supuesto, un programa económico-social que tiene referencia a lo que ellos defienden en el territorio donde ellos existen, es decir, donde hay la CONAIE, donde existe la FENOCIN o con la FEINE, donde existen otras organizaciones y especialmente pues su baluarte político que es Pachacuti. En esta relación ellos tienen un programa y tienen propuestas que se las han hecho llegar a RC5. No ahorita. Ya esto se está discutiendo meses atrás de que podemos contribuir con eso. Uno de los representantes de RC5 es Arauz y él ha definido algunas veces cómo es la unidad que se necesita para avanzar, cómo se procura esta alianza y discutiendo cada una de las cosas que tienen que ver con los intereses de cada organización. En el caso de Pachacuti, en el caso de la CONAIE, está el asunto territorial, está el asunto de las minas, ¿no? de lo que se tiene que hacer con la mina y se reconoce, se ha discutido ampliamente sobre cómo va a ocurrir esto de las minas, cómo va a funcionar. Es decir, tampoco podemos decirle, bueno, el Ecuador es un país petrolero, pero no vamos a sacar el petróleo. No vamos a tener petróleo. Entonces hundimos la economía nacional más de lo que está, ¿no? Porque usted sabe que somos, desde el punto de vista de la producción nacional, el petróleo corresponde a un nivel económico importante para el pueblo ecuatoriano. Con la presencia en el Estado ecuatoriano de Rodríguez Lara, usted bien lo recuerda, ¿no? Se recogió esos intereses del pueblo ecuatoriano y el petróleo fue el baluarte para poder levantar a nuestro país y se hizo y lo es hasta ahora, ¿no? Y se contribuyó con empresas, grandes empresas que hasta ahora existen y a las cuales la quieren privatizar. Ahora, una cuestión que tenemos que ver es, por ejemplo, qué posición ha tomado en estos momentos el Partido Socialista Ecuatoriano y otros partidos como Unidad Popular. ¿No han hablado con ellos? ¿Qué ha habido? ¿Qué respuestas han tenido? Porque tengo entendido que el Partido Socialista todavía no se reúne y Unidad Popular creo que se reúne recién mañana para sacar alguna resolución. El sábado, creo. El Partido Socialista de Ayala Mora, ¿no? Es un partido de derecha. Eso no tiene nada que ver con una propuesta de carácter social socialista. El nombre se los han escamoteado, lo han sacado realmente de lo que significó el Partido Socialista en sus buenos tiempos. Ahora ellos están con toda seguridad apoyando de una manera directa o indirecta a la candidatura de Noboa, que es la derecha ecuatoriana. Con UPE no hay nada que hacer porque ellos siempre han estado con la derecha y se han pronunciado exactamente por la derecha. Yo vería eso como una cosa increíble, ¿no? Si ellos se pronunciaran por apoyar a Luisa González. Ahora, ¿qué pasaría cuando la gente vota voto nulo? ¿A quién se le va a favorecer? Eso ya es bueno que la gente lo conozca. El voto nulo es una cosa es el voto blanco y la cosa es el voto nulo. El voto blanco a veces va a la mayoría, dicen. ¿Sabe por qué? Porque a veces, cuando están en el contagio, a veces saben tener hasta una
una mina entre las manos. Una mina entre las manos, y van le poniendo, raya en van el poniendo. blanco. Sí. Pero en el nulo no. En el nulo no lo pueden hacer, pero el voto nulo es una contribución a las candidaturas de la derecha. Es decir, no voten por Luisa González. El voto nulo favorece a la derecha ecuatoriana, favorece a Noboa. Eso es para eso que están haciendo el trabajo. Y eso sí ha sido discutido ampliamente en la televisión, en la radio, y están procurando que si no van a votar por ninguno, voten nulo, y eso corresponde precisamente a quitarles voto a Luisa González, ¿no? Como usted bien dice, el asunto del voto en blanco es personas que no pueden leer o no saben a dónde se encuentran sus candidaturas y lo dejan en blanco y se acabó, con tal de cumplir con la votación que es obligatoria para todo ecuatoriano. Entonces es necesario que ahorita nosotros tengamos la posibilidad de hacer un gran apoyo amplio para lograr que esta candidatura de Luisa González entre favorablemente. Nosotros hemos propuesto una trilogía de trilogía política que se refiere al carácter democrático de las intenciones progresistas y de las intenciones revolucionarias. En el carácter democrático creemos, como lo han dicho ya algunas organizaciones también, de que las empresas, las industrias que tienen carácter nacional y sus dirigentes son ecuatorianos y defienden sus intereses nacionales, tienen cabida solamente en el proyecto de Luisa González. El carácter progresista, que es un carácter político que está en toda Latinoamérica se están conformando las fuerzas progresistas, es decir, la gente que no quiere a la derecha ecuatoriana, que no quiere vivir en la miseria como estamos viviendo hasta ahora, se va por unas fuerzas progresistas que están a la cabeza de los países latinoamericanos. Vea usted, en México, en Honduras, en Venezuela, en Nicaragua y otros países más, ¿no? Y el carácter revolucionario que se refiere al estado civil, social de los trabajadores, de la clase obrera, de los campesinos, de los indígenas, de los pueblos que de una u otra manera existen en nuestro país como etnias y otras formas de organización. Ahora hay algo que ver, ahora que estamos en vista del proceso electoral, ahora el presidente Noboa y candidato a la vez, y que no ha ni siquiera ha entregado licencia. Que no respetan la Constitución. Él no está respetando, se ha violado toda la Constitución en nuestro país. Ahora, están trayendo tropas norteamericanas en estos momentos a nuestro país, con la salvedad que ellos hagan y deshagan en todo el Ecuador, disque para combatir a las bandas narcotraficantes. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Aunque yo lo veo más bien como tipo electorero. Pero mire usted, ¿a quién han puesto en el Ministerio del Interior? En vez de la Palencia. Donde era Palencia. A un militar. ¿Para qué? Para tener las Fuerzas Armadas dentro del gobierno. Es decir, si mañana el fraude les fracasa, se van por un camino golpista, tengan ya las Fuerzas Armadas dentro del gobierno. A su favor. Además que este funcionario que acaban de nombrar tiene algunas responsabilidades que ya le sacaron a la luz, ¿no? Como es el de sacar de la cárcel a una mujer que estaba con Fito. Exacto, y los dos que han sido nombrados tienen un historial que para qué le vamos a hablar. Sí, eso es, en ese sentido están colaborando con el gobierno para tener listo un proceso de fraude electoral, y si les fracasa van por el golpe de Estado, y a lo que el pueblo ecuatoriano tiene que estar informado completamente, y esa es la razón por la que UNP tiene estas características de que el pueblo ecuatoriano se informe rápidamente de lo que está ocurriendo en nuestro país. Los canales tradicionales no hablan casi de nada, sino hoy día vi una entrevista que le hacían a los asambleístas de ADN, o sea, están entrevistando al rector de Noboa, pero se olvidan de los otros candidatos, o sea, no son independientes, sino, no son pluralistas, sino que le están dando la apertura a Noboa, que está ya en campaña electoral, mientras la otra candidata no puede participar porque se dice que la candidatura comienza en el mes de
marzo. Bueno, sí he visto que han entrevistado a uno que otro asambleísta que tiene opiniones correctas, pero les dan menos de un minuto. Es una barbaridad, ya eso ya está dirigido precisamente a orientar que la televisión, la radio busque la manera de contribuir con Noboa en las propuestas que está haciendo, y bueno, y que ha decretado, inclusive ha hecho decretos que realmente han violado a la Constitución, como este asunto de las tropas extranjeras, donde ya la Corte Constitucional dijo ya que su fallo, que no era posible, y ahora la Asamblea Nacional tiene que discutirlo y decirle que eso no es posible, que el artículo 5 de la Constitución no le permite a ningún gobierno que establezca tropas extranjeras en nuestro país. Lo que sí me di cuenta es que la Asamblea le ha dicho en primera instancia que está bien que vengan las tropas norteamericanas, pero que le enseñen cuál es el acuerdo que tienen, porque una cosa es decir, bueno, que vengan las tropas ecuatorianas, norteamericanas a combatir el narcotráfico, pero con qué, cuáles son los parámetros que se van a ver con las tropas norteamericanas. ¿Cómo es posible que los militares puedan venir, los norteamericanos, a hacer y deshacer en nuestro país? Cuando correctamente y cumpliendo el acuerdo que el Partido Comunista tenía con Rafael Correa, en ese momento salieron las Fuerzas Armadas norteamericanas de Manta. Yo sí me acuerdo. ¿Se recuerda? ¿No? Y después le propusieron que deje a las Fuerzas Armadas de Manta. Bueno, le dice Correa, está bien, podríamos llegar a un acuerdo, pero también tenemos tropas ecuatorianas en los Estados Unidos, Claro. ¿no? Es decir, es una cosa de convenio, ¿no? Para que nuestros militares también estén en los Estados Unidos, tener una base militar. ¿Aceptan ustedes eso o no? No le pudieron aceptar. No le pudieron aceptar de ninguna manera. Entonces, tenemos que nosotros ver las cosas desde el punto de vista de los intereses nacionales, que en primer lugar el artículo 5 de la Constitución nos determina que no podemos tener tropas extranjeras en nuestro país. Ahora, ¿qué garantía tenemos con los miembros del Tribunal Electoral? Está la señora Atamaín, que tiene a su hermano en una embajada en Nueva York, puesto por el señor presidente. Tenemos al señor Pita, que su familia tiene contratos millonarios con la Molinera. Entonces, eso es de pensar, deja mucho que desear. La pregunta que yo hago, ¿por qué no dejaron que los alternos se hagan cargo de este proceso electoral? Claro, porque ellos ya no son... ya no les compete a ellos. Ya no les compete, no tienen jurisdicción. Entonces, la Atamaín ha dejado pasar, siguen ellos dirigiendo el proceso electoral, y la misma gente, no hay garantía de que este proceso sea tan limpio que digamos. No hay ninguna garantía, pero el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy pendiente, ¿no? Si es posible, estar listo para salir a las calles a reclamar por la severidad que debe tener un proceso electoral y que le dé el triunfo a quien lo merece, que en este caso no es otra persona que Luisa González, ¿no? También te voy a referirnos un poco al libro Fidel, 4 visitas a Ecuador, que va a ser lanzado en estos días, escrito por Alfredo Vera y Pepe Regato, que es este. Miren usted dónde va a ser lanzado y la gente que pueda asistir a ver este lanzamiento. Bien, en primer lugar, este es un hermoso libro, digo yo, por las 4 veces que ha venido el presidente Fidel Castro a nuestro país. Estas 4 veces no han sido iguales en ningún otro país de Latinoamérica, con alguna rara excepción, pero es importante porque acaba de ser promovido, como usted bien lo dice, presentado en La Habana, Cuba, el viernes pasado, ¿no? Donde se presentó José Regato Cordero, o sea, como usted bien lo dice, Pepe Regato, porque el decimero de América Latina, que es nuestro compañero del partido, ¿no? Y en el Ecuador vamos a hacer un lanzamiento igual, vamos a invitar, por supuesto, la UNP y a invitar a todas las radios y televisiones para que se encuentren con esta venida de Fidel Castro en nuestro país. 4 venidas. La primera fue con el presidente Velasco Ibarra, que hay detalles que nosotros podíamos verlo, porque cuando Fidel Castro llamó al secretario general del Partido Comunista y que él iba a tener una escalada en el Ecuador, concretamente en Guayaquil, que si era posible verlo al presidente Velasco Ibarra. Y el presidente Velasco Ibarra, con
inmediatamente resolvió venir a Guayaquil para entrevistarse y lo recibió en el Ecuador, lo recibió en la ciudad de Guayaquil, la primera visita. ¿La segunda? ¿No? La segunda fue ya con Guayasamín y venir también a la posesión del presidente que se eligió en esa época, socialdemócrata, Rodrigo Borja, y así sucesivamente. Pero buenas cosas. Tiene una importancia bastante histórica para nosotros y de una correspondencia a los intereses que tienen que ver con nuestro país. Dejamos con las palabras finales y que dé un mensaje al pueblo ecuatoriano para que vayan a pensar por quién van a depositar el voto el día 13 de abril y que estén con los ojos bien abiertos para que no vaya a tener alguna sorpresa en estas elecciones. Sí, indudablemente que es necesario llamar la atención a todo el pueblo ecuatoriano para que no se deje engañar, porque eso es lo que pretenden hacer y lo están haciendo continuamente en todas las radios, en todas las televisiones, buscando la manera de desinformar a los votantes, que son los 4 millones y pico que tienen que estar en las urnas electorales y que tienen que saber que está jugándose el porvenir del país, está jugándose una política de salir de la delincuencia organizada, de las pandillas y de todo aquello que significa el narcotráfico, y no necesariamente tenemos que tener tropas extranjeras en nuestro país para ello. ¿Por qué? ¿Por qué no defienden en los Estados Unidos para que no entren las drogas allá? Porque ¿quiénes son los consumidores? Nosotros en consumir drogas son un poco menos que el 1%, pero en los Estados Unidos una gran cantidad de drogadictos que desmerecen todo lo que significa el pueblo estadounidense, y ahí llega la droga y no la detienen, no la detienen y entra por todos lados, ¿no? Y después nos dicen que nosotros hacemos la droga y se la matamos a ellos. Ahora también es importante rescatar todos esos votos nulos de la primera vuelta, que fue, creo que en el cuarto lugar, una gran cantidad de votos nulos. Sería bueno que todas las personas que quieran que cambie esa situación, tratar de rescatar a esas personas. Esa votación es muy importante y esperamos que se pongan, como dicen los muchachos, pilas en esto, porque no es posible que dejemos que el pueblo ecuatoriano caiga otra vez en esta situación económica social que no permite el desarrollo económico, que no permite el estudio escolar universitario en nuestro país, que no hay trabajo seguro para nadie, para ningún joven en nuestro país. Están despidiendo a los jóvenes. Los están despidiendo, son miles de trabajadores que acaban de ser despedidos y están procurando el despido intempestivo de las empresas nacionales. Así es. ¿No? Entonces, para ello es necesario tener un gobierno democrático, un gobierno progresista, un gobierno revolucionario, y eso está en manos de Luisa González. Como en México estuvo la compañera que ganó las elecciones en México, de Zimbabue, y ahora tenemos a la compañera González para ser la presidenta de los ecuatorianos. Bueno, estuvo con nosotros el abogado Winston Alarcón, director del Partido Comunista del Ecuador, con el tema de la segunda vuelta electoral y el gran libro Fidel, 4 visitas a Ecuador. Le deseamos mucho éxito en el proceso electoral y que se siga trabajando en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Carlos, también. Gracias también.
hoy estamos con la presencia del doctor Lenín Hurtado, hijo del doctor Jaime Hurtado González. No nos podemos olvidar que en días pasados se recordó el vil asesinato al doctor Jaime Hurtado González. ¿No me escucha? No me escucha, dice. 1, 2, 3, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Sí me escucha? ¿No verá el internet? 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Sí me escucha? ¿O no me escucha? ¿O me escucha entrecortado? Ay, Dios mío. Pues sí, no me gusta eso. Doctor, ¿sí te escucha perfectamente? ¿Sí? Ya, listo. Ya comenzamos. Ya, sí, Bueno, estamos con el hijo del doctor Jaime Hurtado González, con el doctor Lenín Hurtado. Buenos días, Lenín Hurtado. ¿Cómo está la situación de, ahora que se ha recordado, tengo entendido que estuvieron en el Parque de la Paz? ¿No me escucha? Nada, nada me escucha. Mira si ve el tono, dile a aquel que venga, porque vea. Ahí que le escuché. ¿Usted no me escucha? Llámala a Kelly, porque ella es la que sabe. Un, dos, tres. Ya mismo salimos un ratito, porque parece que hay problemas de audio que usted no me escucha. No sé si sea su internet. ¿Sí me escucha usted, doctor? Hola, 1, 2, 3, probando. Él tiene problemas de audio. Sí sé que está sonando acá, pero Usted tiene... sí, no, pero es él el que tiene que subir el volumen, no lo escucha. Mandamos a pausa. Vamos a una pausa, licenciado. Vamos a una pausa y ya volvemos en 2 minutos. Vamos a arreglar la cuestión técnica. El canal de la UNP Guayas te invita a seguir de cerca su programación por Facebook Live. Informativo Nacional, de lunes a viernes a partir de las 9:30. Noticias y comentarios. Se transmite diariamente a las 13 horas. HJB Noticias, de lunes a viernes desde las 10:30. Frente a frente, todos los martes, jueves y viernes a las 11:30. Enfoque Cultural, todos los miércoles a las 15 horas. Y Miremos al Mundo, todos los viernes a las 13:30. Estamos con el doctor Jaime Hurtado, hijo de Jaime Hurtado González, que fue vilmente asesinado hace mucho tiempo atrás. Doctor, el día pasado se llevó un recordatorio de ese asesinato y se reunió mucha gente de Unidad Popular en el cementerio. ¿Me puede contar qué se hizo, qué hubo, qué se acordó, alguna cosa? Adelante. Pasado se conmemoró el 26º aniversario del asesinato de mi padre Jaime Hurtado González, al mismo tiempo que también de Pablo Tapia y de Wellington Borja, quienes lo acompañaron ese día y también fueron asesinados junto a él. En la Unidad Popular, como suele ser, la Unidad Popular, tal como ocurre en todo el país se conmemora este hecho. En Guayaquil es especial porque aquí se encuentra sepultado mi padre y en una romería la militancia, amigos, simpatizantes de la Unidad Popular, familiares
amigos cercanos se dieron cita en el sitio para rendirle homenaje, para recordar que en este país hace 26 años se asesinó a un hombre honesto, a un político serio, con gran proyección local e internacional, y que se dejó huérfano por un momento al movimiento social y popular. Eso significa la reiteración del compromiso de aquellos que asistimos y aquellos que han durante todo este tiempo abrazado las ideas de Jaime Hurtado, que son las ideas de la izquierda revolucionaria. Ese compromiso, digo, se ratificó de seguir esparciendo ese pensamiento, seguir atrayendo sobre todo a las juventudes para que sean ellos los artífices de los cambios que orientaron la vida de mi padre, que temporalmente quedaron interrumpidos por las balas asesinas de hace 16 años. Para la derecha en ese entonces, porque fue el primer hombre de color candidato a la presidencia de la República, me acuerdo yo, y eso les preocupaba porque era un hombre de izquierda que iba a tomar el poder y que había hecho mucho en el Congreso cuando él estaba, y mucha gente lo tenían mucho respeto por su modo de pensar. Sí, así es, tal como usted lo señala. Mi padre fue un adelantado a su época. Solamente recuérdese que él nació en el seno de una familia de 7 hermanos. Él era el menor de 7 hermanos. Mis abuelos, ambos analfabetos. Mis tíos, el que más estudió fue a terminar la primaria. Y en ese contexto, donde su condición de campesino, su condición de negro, su condición de oriundo de una provincia tradicionalmente abandonada aún hasta hoy, hizo que abrazara tempranamente esas ideas de transformación. Primero salió de donde se encontraba, donde nació, que es la parroquia Malimpia, en el cantón Quinindé de esa provincia, hacia la capital provincial para estudiar. Recién a los 10 años empezó su educación primaria. Cuando por su condición física extraordinaria fue becado acá en Guayaquil para concluir su educación secundaria, que era lo máximo que podría aspirar entonces. A terminar el colegio era un gran logro, pero él no se conformó con eso, decidió luchar contra la adversidad, luchar contra la marginación, la discriminación racial sobre todo, y logró ingresar a la Universidad de Guayaquil y concluyó, tras 7 años de estudio, la carrera de Derecho. Entonces fue el primer negro abogado del país y continuó esa lucha hasta transformarse en un referente de la izquierda revolucionaria, tan así que en el año 78, cuando volvimos a lo que denominamos democracia en el país, fue el primer legislador negro y el primer legislador, por supuesto, del naciente Movimiento Popular Democrático, y destacó no solamente por su condición racial, sino por su preparación intensa, académica, política, el compromiso con los trabajadores, con los campesinos, con los estudiantes, con la población pobre de este país. Y se transformó poco tiempo después, en el año 84, en el primer candidato a la presidencia de la República negro, y el primero, por cierto, del Movimiento Popular Democrático. Son hitos que fue marcando durante toda su vida, así como lo había hecho en el deporte, así como lo había hecho profesionalmente, lo hizo también en la política. Y eso, esa actitud inclaudicable, esa actitud irrenunciable junto al pueblo y a sus luchas, son los que finalmente decidieron el 17 de febrero del año 1999, el gobierno de la democracia cristiana, decidieron, los enemigos de las transformaciones, acabar físicamente con su vida, creyendo vanamente que con ello hacían retroceder un pueblo que seguía sus orientaciones. Lo que hizo fue exacerbar la decisión de transformación, sobre todo en la juventud de entonces, en la actual, y estamos convencidos que en un futuro no tan lejano lograremos cristalizar los sueños que orientaron la vida de Jaime Hurtado González. Lo importante es que sigue siendo la bandera de lucha, primero del Movimiento Popular Democrático, cuyo él fue su creador y estuvo en la lucha, que ahora que existe Unidad Popular, que todavía se recuerda
la lucha que hizo el doctor Jaime Hurtado González y todavía vive en la mente de todos los jóvenes. Y hay que recordar algo, que él en su oficina preparó a muchos jóvenes para la cuestión de la abogacía, que ahora están defendiendo a los sectores populares, hasta en forma gratuita en algunas ocasiones, o a precios sumamente módicos. Lo mismo que hace usted, doctor. Sí, así es. Sí, exactamente. Ahora vemos cómo jóvenes de toda condición, que no solamente hablamos de un ejemplo para la población negra del país, sino para todo aquel que es objeto de marginación, objeto de discriminación, que no solamente somos los negros, sino también la población indígena, la población mestiza, los cholos, los montubios, todo aquel que es discriminado por cualquier razón, ve a Jaime Hurtado un referente que le permite avanzar, luchar por la reivindicación de sus derechos. Entonces, eso es una parte del legado de Jaime Hurtado González, y es por lo que nos congratulamos que aún tras 26 años su recuerdo está más vigente que nunca, no solamente en la contienda electoral. Hablamos de un partido que preserva el pensamiento de Jaime Hurtado. Sí, con avances y retrocesos, pero no claudica, eso es lo importante, no claudica de ese pensamiento que es el pensamiento de Jaime Hurtado, que es el pensamiento de la izquierda revolucionaria en este país. Que yo creo que hay mucho todavía por andar hasta que se logre el objetivo de la verdadera transformación estructural de este país, pero sin duda alguna que, como él lo hizo durante toda su vida, los que quedamos debemos reiterar permanentemente nuestro compromiso por luchar desde nuestro espacio. Ahí donde nos encontremos, continuar contribuyendo para transformar positivamente este país, que deje de ser el espacio de unos pocos, donde solamente ellos usufructúan de los recursos, de la riqueza de este país, que sean las mayorías las que tengan acceso a los recursos que ayudan a construir y que tradicionalmente se han visto marginados de su disfrute. Así que es una tarea inconclusa, como insisto en mencionar, pero hay que darla como el mejor, el más grande homenaje que le podríamos rendir a la memoria de mi padre, a Jaime Hurtado González. Que a nosotros como Unión Nacional de Periodistas nos molesta, que quieren mover el monumento del doctor Jaime Hurtado González, que creo que hay en Esmeralda, los quieren cambiar de sitio por parte de una autoridad. Yo creo que eso no hay que permitirlo. Perdón, no le escuché. O sea, la preocupación de nosotros como Unión Nacional de Periodistas es el monumento del doctor Jaime Hurtado. No me escucha, dice. O sea, la preocupación de nosotros es el monumento del doctor Jaime Hurtado. El monumento, la estatua del doctor Jaime Hurtado, que la quieren mover de Esmeralda. ¿No me escuchan? Es el problema del audio, creo. Decía de que el problema es la movilización de la estatua del doctor Jaime Hurtado a otro sitio. Parece que es problema de audio, doctor. Queremos oírlo más y no me escucha, nada. Yo lo escucho clarito a usted. Yo sí lo escucho todo. Ahí, ¿me escucha mejor ahí? Ahí sí. Ya, entonces hagamos algo. La pregunta es, ¿qué pasa con el monumento que le quieren movilizar de Esmeralda a otra parte? Eso es grave, no podemos permitirlo. Sí, una pequeña parte de la población de Esmeralda, liderado por sus actuales autoridades de la ciudad de Esmeraldas, impulsados, entiendo, por el odio a la organización de Jaime Hurtado González, a la Unidad Popular actualmente. Incluso, yo diría también, alguna elemento racial también hay allí.
pretenden hacernos decir a la familia que nosotros pedimos que ese monumento que se encuentra en Codesa, en la zona de Codesa, en la entrada de la ciudad de Esmeraldas, sea trasladado hasta Malipca. Nunca hemos dicho absolutamente nada. La familia, mis hermanos, mis hermanas y yo, jamás nos hemos pronunciado sobre ese monumento. Que yo he reiterado, a lo largo y ancho del país existen avenidas, plazas, escuelas, colegios, se han levantado monumentos, incluso el que existe en el lugar del asesinato en Quito, en la sede de diciembre y Piedrahíta, fuera de la casa del abogado, diagonal a la Asamblea Nacional, es otro monumento que existe. Entonces, pero no es el hecho de que se transfiera, se traslade o se destruya como quieran hacer con el monumento. Es la motivación. Algunos dicen, tratando de justificar ese hecho, que Jaime Hurtado González no hizo nada por el negro esmeraldeño. Eso demuestra la carga de odio que sienten no solamente por Jaime Hurtado González y su organización, sino por la población negra en general en Esmeraldas. Decía hace un momento, si Jaime Hurtado logró vencer la adversidad, logró vencer el racismo del que era víctima en la propia Esmeraldas, más aún cuando llegó a Guayaquil, logró vencerlo, y al vencerlo abrió caminos para que otros como él también lograran el mismo objetivo. Cuando lo vieron graduado de abogado, en una época en que la universidad estaba cerrada para la mayoría, cuando lo vieron ejercer su profesión, cuando lo vieron ejercer en el Parlamento de la forma solvente como lo hizo, cuando lo vieron ser respetado como candidato a la presidencia de la República, cuando lo vieron ser reconocido local y regionalmente como un líder indiscutible de la izquierda de este país, está haciendo, reivindicando al hombre, a la mujer negro de este país y de la región. Eso es lo que no quieren aceptar los enemigos de las transformaciones. Afortunadamente, la mayor parte de la población de Esmeraldas no piensa como este grupito enquistado en la municipalidad de Esmeraldas y está defendiendo el derecho de rendir homenaje, tributo permanente a la memoria de Jaime Hurtado González. Es lo que me han dicho. Pero en todo caso, pueden hacer lo que quieran con el monumento en resumidas cuentas. Pero no lograrán que el afecto, el respeto de la población de Esmeraldas por Jaime Hurtado González se disminuya o desaparezca. Eso no lo van a lograr, porque hay personas que durante su vida hacen lo suficiente como para merecer ser recordadas, para merecer ser respetadas y homenajeadas. Ese es el caso de mi padre. Así que yo aspiro a que no se logre el objetivo que algunos en la municipalidad han manifestado. Pero si lo hacen, bueno, será la población de Esmeraldas quien se pronuncie con seguridad defendiendo su derecho a rendir homenaje a uno de los suyos, como el caso de mi padre. Doctor, le agradecemos mucho y le dejamos con las palabras finales y que no sea ni la primera ni la última vez que dialoguemos sobre diferentes temas, no sobre su papá, sino sobre la situación del país. Sí, muchísimas gracias al Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por este espacio. Siempre es un placer hablar con periodistas honestos que privilegian su profesión, más aún en un momento en que otra vez la actividad es amenazada por algún candidato ya asambleísta electo trasnochado, como el caso de Javier Lasso, que pretende volver a la época de la mordaza. Entonces, yo creo que la voz independiente es siempre bienvenida y me insisto en agradecer el espacio que se me ha brindado este día para hablar sobre mi padre, pero por supuesto que estoy a su disposición para tratar los tópicos que interesan a la colectividad y nos comprometen a los que hacemos actividad política y a toda la ciudadanía en general. Muchas gracias. Unidad, éxito. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. El día de mañana, por motivo de fuerza mayor, no podremos estar presentes en nuestro espacio común y corriente, que a las 11:30 estaremos el día martes de la próxima semana
en nuestra hora habitual. Gracias.